I'm so sorry. I'll never hurt you or anyone ever again. It's too late. No! You can't hide. Bienvenido una vez más de vuelta a Roboraptor. Toca hablar de Lobezno Inmortal, la nueva entrega de El Mutante favorito de mucha gente y parece que de la Fox, porque aunque no sea su película en solitario, siempre acaba siendo él como el foco de atención. Vende bastante. Ya hicimos nuestra crítica de Orígenes Lobezno, la cual no nos gusta, la verdad. Y pues las expectativas que teníamos para esta película, como ya hemos dicho en el pasado, es de que mejorara y que hiciera que Fox se redimiera por lo que habían hecho con Orígenes Lobezno. Sí es verdad que podemos adelantar que nos hemos encontrado con una película mejor que lo que vendían los trailers. Los trailers eran un poco será del montón. Y hay conceptos bastante interesantes en esta película y creo que ya podemos hablar, antes de adentrarnos más adentro, del director, de James Mangold, el cual su película, la película que conoce más la gente, iba a decir su película favorita, es El tren de las 3:10, que tiene a Christian Bale, es un western y bastante conocido por muchos cinéfilos. Por lo demás, es un director que es más de cine de autor. Yo no sé si tú eras familiar con él o para ti te es nuevo. Pues ya desde el rodaje, las imágenes que fue soltando, etcétera, se veía que era un tío que estaba muy interesado en lo que eran los personajes, las relaciones, etcétera. Y decir que muy buen trabajo con la fotografía de esta película, está muy cuidada, luce bastante bien, sobre todo iluminación y tal. Es una película visualmente que merece la pena saborear. Y no solo estoy hablando en plan a nivel de la escena de acción, sino que tiene planos muy buenos. Y bueno, tú por lo general, ¿qué te ha parecido? A ver, yo decepcionado de un principio con la primera película, evidentemente a mí el tráiler, debido a la inercia de la primera, me echaba muy para atrás. Hombre, podemos decir realmente que no toma la otra como primera. Esta es una película completamente que va a su bola, que podríamos decir que incluso se ignora. Y si es secuela de alguna sería de X-Men 3. Pero te lo puntúo, me refiero a la primera como lo ven en claro, solitario. Sí. Es que hay que puntuar la manera de decir. En cuanto a decir, me parece una película que es bastante más pequeña en cuanto a la grandeza comparada con todas las demás de X-Men, es más íntima. Esta vez no se intenta salvar al universo, una película muchísimo más pequeña en su conjunto. Y decir que, aunque yo personalmente no iba con las expectativas para nada altas, y eso quizá ha servido para que no encontrarme con una decepción en el cine. Pues podemos hablar ya de Hugh Jackman, el cual, como siempre, interpretando a Lobezno, hace el papel totalmente suyo. Ya son, podemos decir, más de 10 años los que lleva agarrado al papel. No es que haya estado haciendo de Lobezno los 10 años cada año, pero muchos actores se cansan del mismo papel antes y él sigue ahí agarrado. Y no solo eso, sino que en cada nueva película se deja más la piel y se prepara mejor físicamente y se acerca más a lo que vemos en los cómics. En esta película lo vemos petado totalmente, lo que es físicamente, un gran trabajo. Y la interpretación siempre tiene un muy buen nivel este actor, y él sabe el tipo de película en el que está, porque lo podemos ver en Los Miserables, lo podemos ver haciendo de Lobezno, y siempre te da un buen resultado. Y yo es que de Hugh Jackman no puedo decir demasiado. Quizás él en esta vez ha sido en la que ha podido aportar más desde un lado emocional y dramático al personaje, ya desde el inicio, como el atormento que tiene durante toda la película. Es un viaje más personal para él y quizás de aquí se ha podido sacar más de su repertorio dramático, menos de película blockbuster. ¿Tú tienes que decir algo? Yo creo que todo lo que podría decir de Hugh Jackman ya lo he dicho en películas anteriores. Sí. Yo creo que aún sigue conservando ese nivel y esa entrega a los fans bastante elogiable. Decir que sí, que hay partes muy interesantes del personaje, sobre todo por el tema de que esta vez no es tan fuerte como en otras películas que sí lo hemos visto. Decir también que se tocan temas muy íntimos de él, como su resentimiento por la película de lo sucedido en X-Men 3. De X-Men 3, exacto. Y bueno, a mí técnicamente el personaje para mí lo cumple. Sabe llevar una película en solitario,
Lo que pasa es que hay un algo que es que creo que es que pierde mucha fuerza si no está acompañado por el resto de la patrulla X. Sí, si no le dan como... Es una cosa que sobre todo se nota en esta película porque, al no ser mala comparada con la que fue Orígenes, destaca más ese aspecto. Sí. Y se ve que en solitario pues pierde cierto fuelle, aunque sea capaz de llevar la película a cabo. Y quizá decir que si hay alguna frase de las que dice Hugh Jackman en esta película que fue la que me causó mayor chirrío, porque me parece que desentonaba muchísimo, es una que suelta que dice la de no toques a mis amigos, o algo así, que lo dice en un momento punto de la película. Sí, es como la típica frase que me la has recordado, es una frase que era como... No sé, Lobezno no diría eso. Ahí va. No toque a mi amigo suena como muy cursi para él. Muy de película Sí, infantil, así sí. que dejando al margen esa frase para mí cumple y bueno, y podemos seguir hablando del Sí, siguiente. y es verdad lo que dices como apunte, es una película de un tono mucho más adulto y maduro que el resto de las de X-Men. Podemos pasar a Tao Okamoto, si la he pronunciado bien, porque los nombres japoneses, que básicamente interpreta a la... Bueno, y con esto ya tenemos que tocar historia, a la nieta de este personaje, este soldado japonés al que cuando el bombardeo de Fukushima, Fukushima, mezclado con la catástrofe reciente. Yashida, vaya. Sí, el señor con los eventos estos post Segunda Guerra Mundial, los que Estados Unidos prueba su arma atómica en Japón, pues en uno de estos bombardeos está allí capturado por el ejército japonés el Lobezno y salva a Yashida, como tú has dicho, que este joven soldado que está en su oficial haciéndose allí el seppuku, él le entra el miedo, lo coge el Lobezno entonces y lo mete en el pozo en el que estaba, lo cubre, aún así sufre herida, pero el factor de regeneración del Lobezno pues hace que pueda aguantar, podemos decir, esta onda de energía. Bueno, el argumento nos pone básicamente, después de X-Men 3, que está Lobezno por ahí vagando, desentendiéndose completamente de los X-Men 3, iba a decir X-Men 3, obviamente porque está atormentado por los eventos de X-Men 3. Atormentado por la muerte de Jean, que es algo que no es spoiler, todos lo sabemos ya a esta altura. Y básicamente pues mandan a este personaje del que vamos a hablar después a que le busque para llevarlo a Japón, porque Yashida está a punto de morir y lo que quiere supuestamente es despedirse de Logan una vez más y devolverle el favor por esa deuda que han tenido durante tanto tiempo, podemos decir más de medio siglo. Y pues el personaje de esta actriz es la nieta. Entonces la cosa es, Yashida, cuando muera, es el presidente de la compañía, se nos dice, una compañía ficticia más importante de Asia, y en su testamento está que sea la heredera ella. Aquí ya se reía la historia de donde sale la verdadera amiga de la película, porque la verdadera amiga de la película es apegarse por el testamento de este señor, con muchos giros incluidos. Entonces, es un personaje que dices tú al principio, va a ser secundario de esto, quizás como interés amoroso que quizás no aporte demasiado, y realmente acaba siendo un personaje muy central a la historia, y que me gusta cómo juntan la relación desde el principio, porque es como diciendo quién es el barbudo este que ha traído mi abuelo aquí, a donde acaba la relación entre los dos. A mí me pareció una relación bien desarrollada, no pastelosa, la verdad, me pareció que se desarrolló de una manera bastante inteligente. Y tú dices que el segundo acto se te hizo quizá un poco lento cuando son principalmente el foco de ella y Logan. Prefiero mencionarlo en la parte de spoiler. Sí, pues no sé si quieres decir algo más de la actriz. A ver, el personaje de Mariko, creo que recordar que se llamaba. Técnicamente es todo lo que tú has dicho. Por mi parte cumple perfectamente como personaje de interés amoroso de esta película. Quizás no se trata con tampoco demasiada profundidad, pero decir que no me escama nada, tan solo que quizás hace que la trama principal se quede un poco diluida, porque yo creo que su trama no es la principal realmente. Sí. Y decir que hubo un momento nada más en el que la chica esta Mariko dice una frase que me dejó muy rayado. Después de la persecución, justo antes de que se suban al tren, tuvo una frase que era en plan, Lobezno la salva, recibiendo balazos, sangrando y tal, porque llega un momento en el que no se puede regenerar, que eso sale en el tráiler y demás, y ella le dice, bueno, me voy a subir al tren, vete tú al hospital y descansa un poco. Y me dejó súper frío. Sí, en parte denota la inexperiencia que tiene, que es una chiquilla todavía, pero
otro momento que a mí también en la película dije yo, bueno, pero ¿qué hace? Los yakuza se van a montar en el tren y te van a matar. Y acaba siendo, después tenemos la escena del tren de la peleita. Decir más que también que si de verdad me sorprendió algo con este personaje fue que en el tráiler no se le toca en ningún momento. Sí. Y forma parte... El tráiler es mucho más superficial que lo que es la película en sí. Y como apunte, decir que esta ahora actriz parece que no ha hecho nada antes, por lo que hemos visto, y que no era más que modelo. Así que, buen debut. Yo creo que la ha hecho bien. I've been trying to find the Wolverine for over a year. It's not who I am anymore. Otro personaje secundario es el de Rila Fukushima, que es otra actriz también que hemos visto que solo había actuado antes en un corto, parece ser, así que también es como nueva lo que es una producción de este calibre, bastante fresca, y que también me ha agradado en esta película. Sí es cierto que en el segundo acto se queda el personaje como un poco al margen, es como Logan y la otra están por ahí. Yo estoy preocupada, pero realmente estoy aquí como aparcada. Aún así tampoco es un gran problema, es simplemente una observación. Pero tanto el primer acto como la introducen, que yo creía que iba a ser algo así como más... me chirría ahí con Logan, me gusta... Uno la ha descrito, he leído por ahí, como una relación de hermano-hermana, la que acaban teniendo al final de la película. Y creo que es verdad, porque desde el principio ella dice, soy tu guardaespaldas. Y esta lo vendo como diciendo, bueno, pero ¿qué dices? Si yo soy mi propio guardaespaldas. Y al final de la película se reafirma esa afirmación que hace ella. Creo que se lo vuelve a decir al final, cuando están en el avión, y de soy tu guardaespaldas. Y por ahí decir también que me gusta mucho, como sin spoiler, como acaba la película, es un corte medio cómico. El corte cuando acaba la película me gusta. Y eso, se me hace una relación como describió este hombre, no sé quién, uno aleatorio que leí por ahí, de hermano-hermana. Se me hizo un personaje agradable del que yo no esperaba demasiado y que tampoco está metido con calzador y han conseguido que me guste, sin que yo esperara nada. Yo cuando veía los trailers no me imaginaba que el personaje iba a tirar por ahí, Sí. por donde te tira, que es bastante, tiene muchos toques semicómicos, dramáticos también a su vez. Me gusta el tema de sus orígenes mucho. Hay que decir que... Sí, también tocar eso, el tema orígenes, que se une un poco como el de la otra actriz, el otro personaje femenino. Que el humor de esta película tiene como... Los puedo contar con una mano, creo. Tiene como 4 o 5 momentos de humor y ninguno es un humor que desentone en este tono más serio, ningún humor en plan Vengadores o así, No, que no es que esté mal, pero que es un humor metido de manera inteligente. Creo yo que no desentona, son 4 o 5 golpes que están bien metidos. Ahí va. Pues, como iba diciendo, en el tráiler a mí no me vendía el personaje como se nos vende en la propia película. Decir que quizás sea de lo mejorcito que hay en toda la cinta. My employer wants to say thank you for saving his life all those years ago. That was a time when our enemies knew honor. Quizás como actor japonés más veterano en esta película tenemos a Hiroyuki Sanada, que muchos que hayáis visto Sunshine lo recordaréis en ella, en Perdido, en Hora Punta 3 había querido ver. La cosa es que últimamente este actor lo están cogiendo en más producciones en Hollywood, está teniendo cada vez más tirón. También va a salir la nueva película esta de Keanu Reeves, la de 47 Ronin. Y es un actor que yo siempre que lo he visto y cada vez que lo veo en un nuevo proyecto me alegra verle. También recuerdo ahora un papel importante en El Último Samurái. Y que siempre aporta como experiencia, madurez y... Lo cogen siempre como para hacer el papel de japonés, como hacer de los papeles de las películas en cuestión, del japonés más maduro que hay en el cast. Y me gusta cómo lo lleva. Para mí es como un Ken Watanabe, solo que está empezando a brillar ahora. Y en esta película básicamente actúa como un capullo total. Es el hijo del personaje que ya hemos dicho, de Yashida, del cual no vamos a hablar del actor porque realmente no es demasiado importante en la película. Y pues en toda la movida esta de la batalla por el testamento, él también está en medio, que se nos presenta desde el principio como un padre
muy severo, japonés, porque incluso le mete un tortazo a la hija en un momento. Ahí hay un conflicto raro y no puedo decir mucho más sin spoilear, pero el personaje tiene una serie de sorpresillas, va un poco a su bola y es lo que quiere, es como para la saca, para mí. Y bueno, ¿tú qué tienes que decir de él? Yo, bueno, tú me has comentado sobre este actor antes de hacer la crítica y yo creo que igual en esta película no se saca absolutamente todo su potencial que puede aportar. Me resulta un personaje que es el desencadenante de esa segunda trama que hace que avance todo el nudo y se desarrolle realmente el personaje de Lobezno. Pero vaya, que no deja de resultarme un poco piltrafa lo que han hecho con él. Tiene unas ciertas incoherencias, sobre todo por la parte del final, que luego quizá lo mencioné en la sección de spoilers, pero poco más. Hay cosas que también dice una frase que no sé cómo se entera de eso realmente, que es cuando le dice a Mariko, has estado coqueteando con Logan. Después ya por el final. ¿Y eso tú cómo lo sabías? Hombre, yo creo que un poco la intuición patriarcal. Yo desde el principio, cuando ella intenta hacer lo que hace, va Logan y la coge, y después es como se ha ido con el americano del que él ya desconfiaba, pues yo creo que lo normal que diría un padre tan absolutista como es él, es como estás coqueteando con el americano. Yo creo que es algo lógico que diría un padre. De eso yo lo acepto, pero... Sí, yo lo veo desde ese punto de vista. I wanted to offer you something no one else can. A gift. You have struggled long enough. I can end your eternity. Make you mortal. Podemos hablar ahora de Svetlana Kochenková, si lo he dicho bien, es otro apellido jodido. Actúa como Viper en esta película, un personaje que a ti te quemaban los trailers porque decías que esta era Madame Hydra, sí, a ver, no sé qué. Yo me pasa un poco como con Diente de Sable en X-Men 1, que es un personaje que yo creo que aunque se haya adaptado decentemente, no se ha exprimido por completo su potencial, y creo que su potencial hubiera sido mejor exprimido si se hubiera introducido una película de Capitán América. Que ahí se hubiera explotado mejor y... Sí, pero la cuestión es que por alguna razón tenían los derechos Fox y se ha utilizado en esta película el personaje. Decir, pues que no ofrece mucho más de lo que podíamos ver en los trailers, o sea, es la mala malosa recta de la película. No tiene apenas desarrollo, que tampoco es lo que necesita, simplemente una definición perfecta de femme fatal en las películas, desde su apariencia, como se nos presenta interactuando con otros personajes. Es como, jaja, que me das calor, pues te echo el ácido este en la cara, o los venenos. Estaban chulos sus poderes, la verdad que esperaba que jugaran menos con ellos. Quizás se me hizo algo cómico al final, cuando hace esta escena que vemos en el trailer, no un spoiler realmente, el que se quita el pellejo, que fue un poco porque sí, porque no le afectó realmente. A ver, al margen de cambiar su apariencia, es que no afectó realmente. la hieren y de repente se quita la piel. Sí, claro, pero eso es en plan, ¿en qué cambia que te hayas caído de 5 metros? Que te quiten la piel, porque no le pasaba nada realmente. Es una de las cosas que... Es más, incluso le queda con un aspecto un poco cómico por lo que tú ya sabes. Sí. Creo que otro secundario que podemos hablar, que se me iba a olvidar, era Famke Janssen, que realmente no está como personaje secundario en sí, haciendo de Jean Grey, sino más que nada como tiene varias apariciones a lo largo de la película por los remordimientos estos que tiene Lobezno. La vemos que todavía, pese a haber pasado tantos años, se mantiene bien de aspecto. Es como si hubieran rodado esta película justo después de X-Men 3. Y sus apariciones bastante cercanas a la Jean Grey que podíamos ver en X-Men 3. Que era una Jean Grey que en el momento que se desató era como más sensual, que tentaba a Logan. Y aquí es como un fantasma, una sombra del pasado. Me gusta el uso en esta película porque realmente es lo que hace que se mueva el desarrollo del personaje junto a lo que le pasa en Japón. Y no sé si tú opinas lo mismo. Sí, además podemos mencionar una cosa que nos dimos cuenta los dos en el cine, que era... Hay un momento en el que está hablando con Mariko sobre ella. Sí. Y se acerca la cámara en plan zoom a Logan y ahí parece que podrían haber puesto alguna escena flashback de... Tanto tú como yo lo esperábamos, por lo que estaba haciendo la cámara. Ahí va, pero yo no sé por qué esta película tiene mucho miedo de meterse en las otras dos, que eran bastante inferiores y bueno, aún así hubiera quedado bonito. Decir, aparte, hablar de este ya como personaje, sin hablar del actor en sí, el ojo de halcón japonés, dije yo en la película,
que ya en la escena se vio brevemente en los trailers, la escena del funeral, cuando se lía parda, tiene un momento chulo, tiene una buena persecución, es buen arquero. Después tiene varios momentos de acción chulos en otras partes de la película, pero que al final quizás se me queda un poco diluido, sobre todo porque hay una relación con Mariko que podría haberse explotado más, ¿sabes? No vamos a spoilear la relación, pero ahí había algo interesante que quizás hubiera dado para sacar algo más de miga al final, y tú incluso me lo dijiste cuando aparece al final y se quita de en medio enseguida. Sí, además también hace un par de tonterías al final bastante gordas y... Sí. Pero bueno, no vamos a hacer tampoco spoiler porque quería tratar Sí, más eso de... lo hablamos en la sección de spoilers. What they did to me. What I am. Can't be undone. Bueno, por el tema banda sonora tenemos a Marco Beltrami, que es un compositor que está muy en activo. Sí, está bastante en activo, diría yo desde el año 2000 o así, está bastante en activo. Mucha gente lo recuerda principalmente por su banda sonora de Terminator 3, que la verdad que no estuvo mal, dado como estuvo la película en sí. También ha trabajado, por ejemplo, en la primera de Hellboy, en Blade 2 y ha tenido... En la saga Scream también. En la saga Scream, y ha tenido... O sea, podéis verlo en IMDb, por ejemplo, es bastante activo. No podemos decir de grandes producciones, pero sí que un compositor al que no le falta trabajo dentro del género blockbuster. Y me gustó esta banda sonora, no esperaba demasiado de ella, al igual que de la película, y la verdad que me gustó el enfoque. ¿Por qué? Porque tira más por algo más dramático, más pausado, que se usa bien escenas como pueden ser la de el funeral o escenas más personales cuando están en la casa esta de Costa, pero que cuando tiene que ser movida y de acción da de sí, pero tampoco entra en el terreno Hans Zimmer de que se coma a la escena. Quiero decir, me gusta mucho lo que hace Hans Zimmer, pero es una banda sonora adecuada de blockbuster, pero que tampoco me pasó del todo desapercibida. No sé, me parece que tiene personalidad. Ahí, bueno, primero decir que sí es verdad que el tema principal de la película no me tira tanto como el de Orígenes, que ya lo puntualicé. Yo realmente no he identificado un tema principal. Yo sí, en Orígenes sí lo hay. Y además en esta sí que es verdad que a lo mejor se puede pasar más desapercibido. Pero decir que tiene la película un par de momentos muy buenos en cuanto a música, y sobre todo recuerdo el de la batalla de noche en la casa, que es más o menos por el final. Sí. No diré batalla entre quién, para reservarlo para la sección de spoilers. Y decir que sí, que ahí la música sí cumple su función bastante bien. Quizá me quede más con el tema principal de Orígenes, y en eso sí que es verdad que me puede superar la música de esta película, pero que sí, que tiene varias escenas de acción que la música es perfecta. Y creo que podemos entrar rápidamente en conclusiones, porque en esta crítica hemos enlazado con bastante detallillo y críticas dentro del bloque personajes, que más bien ha sido bloque personajes e historia. Y para pasar rápidamente a spoilers, donde nos meteremos más en profundidad con ciertas cosas que no hayan podido quemar o que haya que comentar. Así que mi nota sería de pasable alto. ¿Por qué? Porque se me queda un poco al borde del recomendable bajo. Me gustaría darle el recomendable bajo. Porque tras el mal sabor de boca, terrible sabor de boca que me dejó Orígenes Lobezno, esto es una película que sí que se toma en serio lo que hay que hacer con el personaje, que se nota que lo han intentado, que el director ha elegido un enfoque más de autor, de una historia más personal, ¿sabes? Es una historia de menos es más. Y se ha notado, ¿sabes? En vez de ser algo tan ambicioso y meter el personaje ahí con calzador, pues contamos algo más personal y que realmente mueva al personaje hacia adelante, que haga algo interesante. Y quizás por eso mismo, pues, entrando en el tercer acto, uno de los escritores que ha trabajado en cómics de Lobezno, concretamente en una serie de Lobezno en Japón, le preguntaron su opinión de la película y coincide mucho a nivel general con la mía. Dijo, me ha gustado bastante, salvo ciertos detalles que podamos tener, pero en el momento que Logan coge la moto y suena la música, que los que hayáis visto sabréis, y entra en el tercer acto, es como si entrara en una película distinta. Y no es que no me guste, esto también lo dijo él, y no es que no me guste la película en la que se mete Logan después de coger la moto, pero simplemente desentona un poquillo con el tono que había establecido el resto de la película. Soy consciente de que el argumento principal era el que era y que había que llegar a ese punto, a ese desenlace,
pero quizás entra en una tonalidad, en una manera de manejar las cosas más blockbuster. Te empiezan a llegar ahí un bombardeo de giros y de personajes haciendo ja y ja de un lado para otro. Tú sabes más o menos un poco a lo que me refiero, quizás a ti no te queme tanto, pero a mí sí que fue un poco como... Ahora estoy viendo una película de X-Men más y no una película más independiente como la que venía siendo hasta ahora. Y quizás eso ha marcado la diferencia que yo podía tener a la hora de darle un recomendable. Al margen de eso, varios momentos cogidos con pinzas que ya hemos mencionado, que el personaje y su relación con Mariko, el del arco, se podía haber desarrollado más y haber sacado algo más de miga interesante, y que lo de las heridas de Logan parece que va a ser como un punto súper importante, es como te lo vendían en el marketing, y realmente tampoco le afecta tanto lo de que no se puede regenerar. Quiero decir, se ve menguado su factor de regeneración, pero vamos, que después le sacan las balas y él va tan pancho y tal. Es más, lo dejan cojo y acribillado con varios disparos en la escena del funeral, y aún así se la arregla para escapar de los yakuza con la tía agarrada de la mano, corriendo cojo por las calles de Japón abarrotadas. De hecho, hay una cosa que la veo... Y después tiene la pelea del tren, Sí, que no es moco de pavo. O sea, quiero decir, no es algo que me sangre, pero que se podía haber sacado más provecho de la vulnerabilidad de Logan por el acto de la mitad de la película, que lo que se hizo al final, que es como, vale, sí, no está todo su potencial, pero aún así consigue patear culos. Ahí va. Creo que por esa acumulación de cosas puede pasarle alto. Ojo, que para mucha gente pasable alto le puede decir, esto es como una prueba por los pelos. Para mí un pasable alto podríamos estar hablando ya del terreno 7. En plan, casi recomendable, y algo que yo digo que vayáis a ver al cine, pero quizás pues a precio reducido, no a precio completo. Un recomendable ya sería más en plan, oye, ir a verla al cine. No tiene por qué ser un imprescindible para que yo diga, ir a verla al cine a precio completo. Y eso, mucho mejor que Orígenes lo vendo, me gustó más que X-Men 3, pero a falta de volver a ver las de Singer, pues se me queda, creo yo, que aún así la cosa no cambiará mucho, se me queda justo detrás de las de Singer, de X-Men 1 y 2. Ahí va. Pues decir que, salvo por todas las demás cosas que voy a mencionar en la sección de spoiler, y bueno, también decir que el ritmo de esta película me ha resultado mucho más lento, sorprendentemente, que el ritmo de Orígenes. Yo entiendo que haya gente que no le parezca lo suficientemente entretenida comparado con la anterior. Claro, pero es que por Orígenes separado. eran un montón de escenas de acción pegadas con pegamento. Ya, pero aún así no aburría. Y esta tiene partes que van también... Claro, ¿cómo va a aburrir si no había historia? Pero aún así, Era un salto incoherente. Su historia había, otra cosa es que estuviera bien la historia. Claro, pero es que eso es que lo dice de una manera como si... Es que lo hizo bien, realmente no aburría porque es que no había historia, estaba aquello pegado con fiso. Bueno. Ya lo dejamos claro. Esta sí tiene historia, va más lenta. Yo entiendo que haya gente que se pueda incluso llegar a aburrir con la historia o no llegue a interesarle lo suficiente. La película en sí me cumple, la veo una película decente. Quizás muchos dicen, es la película que lo ven no se merecía. Yo me quedo un poco con reservas, ¿vale? Claro. Igual sí la película que lo ven no se merece, pero no es la película que Hugh Jackman se merece. Porque Hugh Jackman puede dar incluso muchísimo más de sí. A ver, lo que yo dije nada más llegar en Twitter, no es notable, no brilla, pero sí es digna. Y más viniendo de donde venimos. Es simplemente como si fuera la serie Es y cumplir. después de una batalla final cada personaje tirara por su lado y es el momento en el de reflexión del propio personaje. Sí. Es algo que ya siempre ha pasado en Y aún toda así la serie. consigue ser que lo más explosivo de lo que venimos. Hombre, es que no, es una película tan pequeña que lo único que se ha molestado en hacer un guión tan pequeño que directamente no suponga posibilidad a tener fallos gordos. Con Pero respecto a la cosa es que ha funcionado. Funcionar Ha sido la funciona. decisión correcta. Funciona. Pero, que lo trataré la después, no me voy a cansar de decirlo, hay una diferencia importante entre lo que puede ser una trama principal y lo que se nos vende en el nudo. Y bueno, yo por mi parte le pongo un pasable redondo y normal. Y ¿Normal o alto? Normal, Vale. pasable normal. Porque la verdad es que esos problemas que yo he tenido al final, yo estoy Sí. a punto de poner el recomendable bajo, pero yo creo que Vale. tengo que ser sincero conmigo mismo y yo creo que no, que aunque haya habido un margen de mejora con respecto al malo que le pusimos a Orígenes, yo creo que me quedo con el pasable. Pues esto es todo. Los que no queráis spoiler porque no hayáis visto la película todavía, dale a like, suscribiros si no estáis suscritos, comentad lo de siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Y una cosa más, decir que en nuestros comentarios podéis encontraros con los canales de Jacobo y Alberto, que son unos colegas nuestros que también hacen críticas de películas,
y que están deseando compartir su opinión con vosotros. Así que ya sabéis, suscribiros y eso, y un saludo a todos. Be so sure. I'm not healing like before. His flesh is weak now. Eternity can be a curse. Entramos ya en la sección de spoiler. Aquí sí quizá me pueda explayar yo un poco más porque quería reservar cosas, muchísimas cosas que quiero decir en la película. Bueno, no son tantas, aquí tenéis la lista, como veis tiene unas dimensiones bastante inferiores a las que había en Origen el Lobezno, y creo que eso es importante mencionarlo. Para empezar, lo de la trama principal. A ver, la película, la verdadera trama principal es: Lobezno viaja a Japón porque quiere despedirse de su amigo, Yashida, que le ofrece la mortalidad para poder llevar una vida normal, etcétera, etcétera. Esa es la trama principal, que después de la muerte de Yashida se abandona y no se vuelve a recuperar hasta el desenlace de la película. A lo largo de eso tenemos el desarrollo de la película, que trata sobre lo del tema de Mariko y lo de la herencia. Sí, y que se queda como Logan como su guardaespaldas. Evidentemente, yo creo que cuando se plantearon el guión dijeron: vamos a hacer eso como trama principal, pero ahora tenemos que buscar un desarrollo. Sí. Así que, bueno, ¿cómo podemos hacer que Lobezno se desarrolle y busque esa liberación con respecto a lo de Jean Grey? Pues venga, vamos a hacer que el viejo este tenga un hijo que quiera matarla por lo del tema de la herencia y tal, y así ya aprovechamos de que el viejo se crean que ha muerto para tal. Pero realmente ahí hay tres bandos. O sea, está la hija que en plan, me dejes tranquila, yo simplemente estoy en el testamento y punto. Está el viejo que después al final dice: jaja, no, de la banca gana. Y quiero la inmortalidad de Lobezno, que ahí es donde se recupera eso. Sí. Y el hijo que va a su bola y es como: yo soy un mafioso, y incluso con el esposo fake este. Pero quiero decir que se nota que lo del hijo es totalmente aparte. O sea, yo creo que si pensáramos en esta película como un episodio de una serie, podríamos recortar totalmente el desarrollo de la película, tirarlo a la basura y coger el que Lobezno viaja, llega a Japón, conoce al Yashida y luego después de que la Viper le meta lo del bicho, lo capturan y lo llevan a la torre directamente sin tanta parafernalia. Es que no entiendo por qué se molestan en dejarlo suelto. Se podía haber escapado y ahora Yashida cómo pilla los poderes. Además, luego aparte, cuando se encuentra con el Silver Samurai, que resulta que es Yashida, el viejo que no ha muerto, le empieza a succionar los poderes a través de las heridas. No entiendo por qué con una tecnología tan avanzada no pueden hacer una cosa tan simple como la que hicieron en Orígenes, que simplemente con un cachito de ADN ya se lo pueden implantar a cualquiera. O sea, ahí veo una especie de desequilibrio bastante importante. Pero bueno, volviendo, que se podía directamente haber intentado buscar una cosa que no fuera un parche, una especie de puente para devolvernos a lo que era la trama principal de la película, que durara tanto. La cosa es que realmente yo sí lo veo un poco más enlazado por el rollo de que todas las piezas de ajedrez de la película realmente están presentes en lo que es el funeral. Hay cada uno jugando, haciendo su jugada. Tenemos a la doctora esta, a la Viper, etcétera, etcétera. Y es un tema que se trata a lo largo de todo el punto medio, que se desmarca quizás de lo principal. Es que teóricamente es una subtrama gorda. Sí, pero yo realmente veo también que otras películas lo hacen y que no le hemos sacado punta. O sea, realmente unir dos tramas gordas para que la cosa al final no quede tan llanita como sería simplemente ¡Hur! Quiero ser inmortal y ya, y que, o sea, estirar eso como chicle. No sé, lo veo yo como darle una ambientación y más miga al personaje para que se desarrolle y que no sea simplemente una peli de X-Men más, como te digo yo. Yo solamente digo que no tiene que estar tan cortado como si fueran clips de un vídeo, ¿sabes? Que no se han molestado en fusionarlo. No sé, realmente eso es como lo ves tú. Hay mucha gente que a mí se lo ha visto como Lo veo como quizás uno de los rellenos más gordos que haya visto hace mucho tiempo. Realmente, eso ya son opiniones mías, habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no. Decir también, es muy fácil darse cuenta de que Yashida va a aparecer de nuevo como el Silver Surfer. Y digo más, Silver Surfer, no. Como el Silver Samurai, te dije que iba a llamarlo Silver Surfer antes de empezar la crítica. Como el Silver Samurai. ¿Por qué? Vale, primero la pelirroja te dice eso de ¡ay, no lo había predecido!
Sí. Y bueno, eso ya me puede pasar a mí por alto y vale. Pero cuando la marico le dice, porque creo que fue ella, estaba pillando adamantium, Sí. yo ya dije, ya está. Mm. Además que lo apunté en la lista. Sí. ¿Por qué narices el viejo este pilla adamantium? Y yo ahí ya quedó Yo claro. aún así... Tú de hecho en el cine me decías, no creo que vuelva porque sería un giro un poco vasto para lo que queda de la película. No sé, yo aún así dudé, porque el Silver Samurai desde que lo presentan me parece muy robótico. Ya. Me parece muy robótico. Así que fue un poco quizás sorpresa verlo dentro. Yo sabía que algo no estaba bien ahí, que quizás era simplemente un plan de Viper diciendo también yo quiero la pasta, pero no. Al final Viper era una mala molosa al servicio de el Yashida, Ahí va. que le habría prometido X suma de dinero. Ahí va. ¿Qué más puedo decir sobre ya rozando el tema de Adamantium? Loveno con sus garras podría cortar técnicamente cualquier cosa, salvo el propio Adamantium. Ajá. Se producen diversas escenas de batalla con espadas, pero no las corta todas. O sea, sobre todo la lucha contra el hijo de Yashida, al final de la película, que se produce en una escena de batalla oscuras y tal. Y ¿No le luego acaba cortando una katana? le acaba cortando una, pero es que técnicamente Loveno Sí. las podría cortar haciendo ñaca ñaca de, No, pero de una forma súper sencilla. Técnicamente sabes lo que he escuchado, lo que he leído por ahí. Para empezar que las katanas supuestamente son como el metal, lo que es armamento el metal, un metal súper templado, súper pro y tal, que se hace súper resistente. Y no sé, aquí ya tenemos que decir, no sé si en los cómics ocurrirá así, al chocarse con el adamantio de las garras de Loveno, pero decían que eso, utilizado de la manera correcta y tal, y no infinitamente, porque como podemos ver, Loveno acaba destruyendo la katana, que podían aguantar una buena katana el choque contra el adamantio. Ahí ya lo dejamos quizá un poco A interpretación. a interpretación o que nos iluminen realmente los que lean más cómics. A mí me pareció simplemente eso, porque al final acaba cortando la katana y eso, el metal de las katanas es bastante... Ahí va. Otro de los momentos que ya rozando la escena de la batalla es cuando Viper asesina o envenena al hijo de Yashida clavándole una pluma en el cuello. Parece ser como que muere, pero luego lo encontramos vivito y coleando, y no solamente vivito y coleando, Yo no- sino que encima tiene ganas de bronca con Loveno. Yo no lo veo como que muera. O sea, está claro que obviamente le envenena y veo que se tira ahí como desesperado al A agua. ver, yo no he dicho que se vea que muera, Sí, pero sí. técnicamente se suponía que la tía era mortal. No, porque realmente, por ejemplo, a otro le dio con veneno y tal, lo que hizo Harlow fue como quemado y tal, como por ejemplo al del arco. El veneno es un tanto flexible, como ya hemos dicho Pues, antes en la pues. película. Y en este caso, yo desde el principio digo, bueno, ya está, pues el hijo, que no caigo ahora en el nombre, se tira ahí al de este, ahora se le va a ir la chota, va a ir esta perturbada y cuando llegue el Loveno se va a pelear con él. Que más o menos lo que yo veo que ocurre. Vale que le tenía ganas a Loveno, pero yo le veo que el veneno lo que hace es Dejarlo atontado es lo que tú crees. como alterarlo mentalmente, más de la cuenta, y por eso va y dice, pues voy a coger las katanas y me voy a pegar con Yo Loveno. solo digo que si yo quisiera simplemente atontarte o volverte loco o desmayarte, yo no te clavaría una pluma en el cuello, ¿sabes? Por si acaso. Fue como a la horta, veneno más rápido, yo qué sé. Yo al menos lo vi así, yo no lo vi como Ahí has dicho va. tú. Bueno, ¿qué más puedo decir? Hay también algunas otras partes que me escaman con Viper. La escena de la batalla al final, hay una escena en la que se la ve corriendo, gritando ¡ah! En cámara casi lenta, creo recordar, no sé, en cámara normal, antes de recibir un flechazo y salir volando. Ese grito que suelta me pareció bastante ridículo. Es lo que yo he dicho, en el momento que hace se cae, se quita el pellejo por alguna razón. que Pero no- me refiero al grito en sí, no al Sí, no al sí, pellejo. sí. Se quita todo esto, se queda calva, que da una imagen algo ridícula, ¿sabes? Sobre todo después Ahí va. está acostumbrado al aspecto que tenía el resto de la película. Y se pone a tirar con una expresión un tanto rara, los escupitajos estos, y a pegar esos chillillos. Pues, a ver, seamos francos, seguimos viendo una película de un cómic, pero como ha sido el personaje el resto de la película, pues ahí a mí se me desmoronó un poco. Sí, la Fue verdad como, fue un poco... Venga ya, diciéndole a la japonesa, cárgatela ya, por favor. Y ya por último, con lo que respecta a lo que tenía que decir yo aquí en la sección de spoilers, hablar sobre el pueblo de los ninjas. Ajá. Que es como que en la torre esta de Yashida, donde tiene su base secreta, ahí al Era el lado, pueblo de Yashida. Ahora que caigo. pues era un pueblo ninja. Sí, pero es lo que te dice al principio de la película. Dice, Logan, ve ese cuadro no sé qué, es del pueblo de mi familia que tantas generaciones nos han protegido el clan de los no sé qué ninjas negros.
Vale. O sea, era lógico. Aún así, deja de ser como muy... Ahí- deja de ser como muy Ahí, japo-leyenda. ahí entiendo un poco a lo que te refieres como entramos en otra peli. Sí, sí, sí. En esa parte en donde lo puedes entender. Logan coge la moto y la escena está chula. Logan coge la moto, suena la música así súper alta y es como me voy a otra peli, al pueblo de los ninjas. Y al final me espera el final boss, El samurái... el samurái plateado y la tía, ¿sabes? Ahí entra en terreno más cómic puro. Y quizá el resto de la película me gustaba más porque era más personal, más sobria, menos típica de Kidman. No, eso, no es que me disguste, es simplemente que ahí me hace un cambio de tono. Aún así, hay que respetar al director por una cosa que he visto en una entrevista de Hugh Jackman, que es que eligió recortar de esa escena un buen cacho de acción, porque en el trailer lo vemos con un puro, que causa una explosión, golpeando el no sé qué, que vienen unos con una moto y él le da con la cadena, porque dijo el director que la escena era demasiado larga y que realmente no estaba aportando nada a la historia, que estaba haciendo pirotecnia porque sí, y que no quería meter tanto... No, eso es respetable. Y lo veo bastante respetable porque al final así quedó una escena interesante con unos planos bastante chulos, por ejemplo cuando le disparan todas las flechas y están Ahí va. cogiéndolo. Que eso creo que está basado en una leyenda japonesa de un samurái que recibió muchísimos tiros de flecha y aún así seguía en pie. Creo que no me sé el nombre de Algo la de eso- leyenda, lo he intentado averiguar. Algo de pero eso no he me leído acuerdo. yo, no sé si será la misma. Pero aún así es una escena chula, pero es lo que yo digo, coge la moto y se mete en otra película, es como me voy al pueblo de los ninjas. Ahí va. Y luego hablar del jefe de los ninjas, que tú has mencionado antes que estaba mal desarrollado Sí, y el tal. señor del arco. Ahí va. Hay un momento en el que se vuelve medio idiota, que es cuando le lanza una flecha al samurái de plata. Aún así, te digo una cosa, yo he dicho eso, pero al final, para respaldar lo que tú dices, que se vuelve medio idiota, el propio personaje dice, esto es una locura. Porque es como ya están ocurriendo tantos giros por segundo que está diciendo, mira, que le den a la tía esta, que estaba yo sirviéndola con los ninjas, que le den al Yashida, voy a salvar a la tía esta que me gustaba. Pero es eso. El momento gilipollas que yo digo es cuando coge la flecha. Claro. Cuando intenta coger, como si no tuviera ya. Ujú. Pero aún así, acertaba el tiro. Le daba aquí en el ojo y digo yo, a ver, y claro, se queda en plan roto. Pese a pensar de entrada que se trataba de un robot, cuando le mete la flecha ahí, que ve que no surge efecto, después cuando el Lobezno le quitaba la cabeza a Samurai de Plata, pues vemos que está Yashida, solo que metido un poco más abajo, entonces ahí vemos cuál ha sido, por qué no ha funcionado la flecha de este señor. Aún así tiene después un momento Panoli en el que se mete delante, en plan, no sé, redención o yo qué sé, y le mete con la katana a tropecientos grados la katana de Adamantio y básicamente lo mata casi en el acto. Y bueno, ¿qué más quieres decir? Dos cosas rápidas. Simplemente decir que eché en falta ninjas en la escena final, porque estábamos en el pueblo de los ninjas y no Más sé, calor hay. no había ninjas, Sí. ¿sabes? Solamente estaban 3 o 4 allí luchando. Y por último también decir que me pareció un poco obvio lo que iba a suceder con Mariko y su habilidad para lanzar cuchillos que se menciona en el desarrollo de la película. Me quedaba muy cantado, no sabía en qué momento lo iba a usar y ni contra Sí. quién lo iba a usar, pero era obvio que en cuanto le cortaban la garra a Lobezno iba a coger alguna de ellas y la iba a lanzar a alguien. Creo que esa parte me quedó un poco obvia, lo mismo que se sabe un poquito Sí. que Yashida sería el verdadero villano de la película. Y Vale, ya está. pues hablar de la escena después de los créditos. Importante, que por lo visto no la ha rodado Bryan Singer, la rodó el propio James Mangold. Y que se desarrolla en un aeropuerto, 2 años después vemos a Logan pidiendo un cacheo manual en vez de pasar por el detector de metales, obviamente. Y que en las televisiones vemos los anuncios estos de Industrial Trash, que son los que están desarrollando los centinelas estos ante lo de los mutantes. Que ya ha comenzado la publicidad viral Sí. de la película y decir que es bonito que vayan enseñando ya a los centinelas Sí, completamente. lo están haciendo bien, la verdad. Están construyendo live bien. Y bueno, vemos que se empieza a mover de repente el metal, que ha llegado Magneto detrás suya, después se congela la gente de todo el aeropuerto y aparece también el Profesor X. Entonces, como vemos a Magneto con la voz de Gandalf, con nuevo doblador, diciendo hay fuerzas de la oscuridad, no sé qué, digo yo, joder, es como si fuera un diálogo de Gandalf, no solo que han cambiado el doblador. Te cambian el doblador de los dos. Sí, sí, Pero sí. es que creo que en Orígenes cambiaron ya, de hecho, el de... No la recuerdo, aparición. no recuerdo. Yo creo que sí. Que Porque yo cuando la he vuelto a ver ha sido en inglés.
En Orígenes, cuando yo la vi, Sí. sí tenía cambio el doblaje de Xavier y creo que es el que suena en Logan Inmortal. Pues la cosa es eso, Logan básicamente necesitamos tu ayuda, Logan obviamente se queda rayado porque, por cierto, aparece el profesor X ahí derrapando a super velocidad y justo en una entrevista que han tenido sobre el director sobre la escena después de los créditos, él mismo lo menciona, dijo el tío de la entrevista, oye, pues va bastante rápido que la cinta royal de este, y dijo el director, sí, porque congelamos a todos los actores así para la escena tal y se marcó unos derrapes el tío con la silla y tal, que era el propio actor con el joystick. Qué guay, tío. Así que por lo visto lo hizo de puta madre y va follado, vamos, por el medio del aeropuerto. Eso como coña. Y eso, necesitamos tu ayuda, Logan tal. Hay humanos que parece que están creando un plan para acabar con nosotros. Logan se queda rayado en plan como yo te vi morir. En X-Men te convertiste en confeti básicamente. Pero es el único que tiene poderes. Como te dije una vez, que eso creo que se lo diría en la primera película. Y se nos corta. Entonces es un tease muy bueno, puramente Marvel Studios. Se ve que Fox va tomando notillas para construir su universo cinemático. Se fuquea lo que vimos en Iron Man 3. Sí, y pues eso, muchas ganas de ver a dónde llevan esto, porque la verdad que la escena de Proscrito te deja con las ganas y mucha gente se quedó en plan ¡oh! Cuando vio aparecer a Magneto y a Xavier. Así que con esto, la crítica al final creo que ha salido bastante más larga de lo que queríamos inicialmente, pero bueno, ha sido en profundidad, ha sido un análisis bastante en condiciones, creo yo. Así que nos vemos en el siguiente. A man can't run out of things to live for.